Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Como un infierno calificó Trump el proceso de juicio político tras su absolución y una vez más arremetió contra Nancy Pelosi. Aida Merlano prende el ventilador desde Caracas. La excongresista colombiana asegura que familias Char y Gerlain la ayudaron a escapar y denuncia que la querían asesinar. Bolsonaro vuelve a desatar polémica. Presidente de Brasil es blanco de críticas por afirmar que personas con VIH son un gasto para el país. Murió por el coronavirus uno de los primeros médicos que intentó advertir sobre la enfermedad y fue silenciado por el gobierno. Continuamos en nuestro especial sobre los nominados a los premios Oscar. Hoy nos concentramos en la categoría Mejor Película Internacional. Aquí comienza Red Más Internacional. Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión de Red Más Internacional. Empezamos esta noche hablando de Juan Guaidó, quien continúa con su gira en los Estados Unidos. El presidente de la Asamblea Nacional se reunió con líderes políticos como Mike Pompeo, Nancy Pelosi y también con Luis Almagro. En medio de estos encuentros, la Casa Blanca advirtió al régimen de Nicolás Maduro que habrá consecuencias si Guaidó no regresa sano y salvo a Venezuela. Guaidó comenzó su jornada sosteniendo reuniones con el administrador de la Agencia Internacional para el Desarrollo, Mark Green, y con el enviado de la Casa Blanca para Venezuela, Elliot Abrams. Con este último discutieron acciones específicas para frenar lo que consideran la destrucción de Venezuela a manos del régimen chavista. Horas después se reunió con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Hicieron un seguimiento a los acuerdos alcanzados en la cumbre antiterrorista realizada semanas atrás en Bogotá. Luego vino el encuentro con la líder demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes en Washington, Nancy Pelosi. Realmente agradezco al presidente por su coraje. He estado en Europa varias veces este año para ver que el apoyo que tiene en toda Europa es bastante notable. Señor presidente, gracias por su coraje, gracias por su liderazgo, gracias por acompañarnos con su presencia hoy. Lo que debemos hacer para poner fin a ese régimen de terror que quebró, que destruyó Venezuela, que hoy alberga a miembros del ELN. El jefe de la Asamblea Nacional Venezolana también llegó a la Organización de Estados Americanos, OEA, para reunirse con el secretario general de ese organismo, Luis Almagro. La Organización de Estados Americanos saluda ahora a varios de los asesores. Todos estos encuentros se realizaron un día después de que Donald Trump recibiera a Guaidó en la Casa Blanca. Estados Unidos advirtió consecuencias al régimen de Maduro si Juan Guaidó no regresa sano y salvo a Venezuela. Y después de que Iván Simonovic, reconocido por fugársele al régimen chavista, comparara a Diosdado Cabello y a Tarek El Aissami con el fallecido general iraní Qasem Soleimani, el número 2 del chavismo respondió de esta manera. Hoy a mí a Tarek nos acusaron dijeron algo así como que en Venezuela hay 2 Soleimani, Diosdado y Tarek. A mí en lo personal es un gran orgullo. De verdad, y a Tarek exactamente igual, porque lo hablamos. Un ejemplo de dignidad de los pueblos. Esto es lo que pasa en Venezuela, pero en otro lado, tras su absolución en el juicio político, Donald Trump se pronunció. Aseguró haber pasado por el infierno y entre chistes y burlas a los demócratas demostró estar atravesando un buen momento a 9 meses de las elecciones. Con periódico en mano y destacando esta portada del Washington Post, Trump fue aplaudido por varios minutos, un día después de que la mayoría republicana en el Senado votara por su absolución y en el pasado quedara el juicio político como un trago amargo en su mandato. Fuimos al infierno injustamente. No hice nada malo. He hecho cosas malas en mi vida, lo admito, y no a propósito. He hecho cosas mal, pero este es el resultado final. Aún disfrutando, el titular bromeó al respecto.
Podemos llevar esto a casa, cariño, y tal vez enmarcarlo. Es el único buen titular que ha tenido el Washington Post, pero todos los periódicos son iguales. ¿Alguien los tiene? Porque realmente son así. Así que aprecio eso. También felicitó a todos los que respaldaron el proceso y una vez más arremetió contra Nancy Pelosi, con quien estuvo en el tradicional desayuno de oración. Siempre he dicho que son políticos pésimos. Hacen dos cosas. Son viciosos y malos. Viciosos. Estas personas son viciosas. Adam Schiff es una persona viciosa y horrible. Nancy Pelosi es una persona horrible. Y ella quería acusarme desde hace mucho tiempo cuando dijo, rezo por el presidente, pero rezar, puede rezar para lo contrario. Igual dudo que rece. Trump dejó claro cuál es la palabra que más disfruta por estos días. No tomaron nada y me llevaron a un voto final del impeachment. Esa es una palabra muy fea para mí, es una palabra muy oscura, muy fea. No tenían nada, tenían una llamada telefónica que fue totalmente apropiada. La denomino una llamada perfecta porque lo fue y me llevaron a la etapa final de un juicio político. Pero ahora tenemos esa hermosa palabra. Nunca pensé que una palabra sonara tan bien. Se llama absolución total. Y cómo salió bien librado antes del Russiagate y ahora del Ucraniagate. Nos trataron increíblemente injustamente y tienen que entender. Primero pasamos por Rusia, todo fue una mierda. Luego revisamos el informe de Mueller. Tras haber sido absuelto por abuso de poder y obstrucción al Congreso, Trump se despide de la que llamó el fin de una cacería de brujas. Y tras todo esto que ha sucedido en las últimas horas en los Estados Unidos, aumenta la tensión por un rifirrafe que parece no estar ni cerca de su fin. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le respondió a Donald Trump por sus declaraciones sobre todo lo que ocurrió en el Congreso. No sé si el presidente entienda lo que es orar o la gente reza, pero yo rezo por los Estados Unidos de América. Rezo por él, por el presidente Bush, el presidente Obama, porque es una responsabilidad muy grande. Y rezo mucho por él, porque él está fuera de pista, fuera de nuestra constitución, nuestros valores, nuestro país. El aire que los niños respiran, el agua que bebemos y lo demás. Él de verdad necesita nuestras oraciones, así que puede decir lo que quiera. Cambiamos de tema porque China se enfrenta a una escasez de camas para lograr atender a los más de 28.000 pacientes infectados por el coronavirus. La cifra de muertos continúa en aumento, ya se reportan al menos 630 y el caso más reciente es justamente el del médico chino que alertó sobre esta enfermedad. Li Wenliang es uno de los muertos más recientes que cobra el coronavirus. El oftalmólogo de 34 años fue el primero en lanzar una alerta frente al nuevo virus, avisando a excompañeros de su facultad por medio de la red social WeChat, que identificó síntomas similares al del SARS en sus pacientes. El pasado 3 de enero, el médico fue citado por las autoridades chinas a una estación de policía en donde se le acusó, junto a otros 7 médicos, de hacer comentarios falsos que perturbaban el orden público. Fue el 10 de enero, tras tratar a un paciente aparentemente infectada, que el médico presentó los primeros síntomas del coronavirus, con tos fuerte y persistente, seguida de fiebres, que lo llevaron a ser internado en un hospital el pasado 12 de enero, para luego ser trasladado a cuidados intensivos. Este jueves, Li Wenliang perdió la batalla contra el coronavirus, sumando un nombre más a la lista de muertos. Aunque el gobierno chino trabaja en medidas para atender a los infectados con el virus, con la construcción del nuevo hospital en Wuhan, que ya recibe su tercer grupo de pacientes, hospitales móviles y la adaptación de hoteles y centros culturales en centros asistenciales, el país atraviesa por la primera escasez de camas para los enfermos. Con la construcción de un nuevo hospital en Hubei se espera mitigar esta situación. Hemos reunido toda la mano de obra de la ciudad para trabajar aquí durante 24 horas sin parar. Entre otras medidas, China
ha situado puestos de controles en áreas cercanas a Hubei. La provincia de Hubei, por su parte, realiza labores de esterilización de las calles. En ciudades como Shanghai también se implementan controles de fiebre en las estaciones del tren. Demasiadas personas están infectadas en Wuhan y el número de casos infectados aumenta cada día en miles. Espero que la situación epidémica pueda tener el control lo antes posible. La gente como nosotros necesita hacer viajes de negocios. Nos afecta mucho. Mientras todos tomen medidas de protección y usen máscaras, se laven las manos con frecuencia y presten atención a la higiene personal, atravesaremos la situación epidémica. En medio de la infección y del aumento de casos y muertes, 1.153 pacientes fueron dados de alta tras recuperarse por completo del coronavirus en diferentes ciudades y provincias de China. En Tokio, el comité organizador de los Juegos Olímpicos anunció se mantendrá los Juegos Olímpicos Tokio 2020. No hay ningún problema para mantener los Juegos, debido a la situación actual del virus. Nos gustaría tener un juego en el que el público en general y los involucrados, incluidos los atletas, puedan sentirse seguros y protegidos. En el crucero Diamond Princess, que transportaba a 3.700 personas y que mantiene en cuarentena en el puerto de Yokohama, al sur de Tokio, ascendió a 20 el número de infectados con el coronavirus. Los afectados fueron trasladados a centros médicos. Miren esto, el Congreso de Telefonía Móvil más grande del mundo ha presentado algunos percances debido justamente a las amenazas de este coronavirus. Para la versión 2020 que se va a realizar en la ciudad de Barcelona del 24 al 27 de febrero, la empresa coreana LG anunció que no participará con el fin de proteger a sus empleados. Desde el año 2006, las mayores empresas de comunicación se dan cita en diferentes ciudades del mundo con el fin de intercambiar las últimas actualizaciones en operadores móviles, dispositivos y contenidos electrónicos. A menos de 3 semanas de realizarse una nueva versión del Mobile Web Congress con la asistencia de unas 19.000 personas de más de 200 países, algunas corporaciones asiáticas han decidido cancelar su participación por la crisis de salud ocasionada por el coronavirus. La empresa coreana LG confirmó que no asistirá al evento, mientras que la empresa china ZTE sí tendrá un stand en la feria, pero no realizará ninguna rueda de prensa para evitar la movilidad entre países y una posible propagación en el continente europeo. Además de las grandes pérdidas ocasionadas en esta versión del Congreso, el coronavirus está generando inconvenientes en el desarrollo de esta rama empresarial, pues Sony señaló que está teniendo inconvenientes en la fabricación de sus productos, donde también hay piezas para sus aliados Huawei y Apple. La organización de comunicaciones encargada del evento señaló que estos cambios implican grandes pérdidas, pero está abierta a realizar un evento más pequeño una vez solucionada la crisis. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sigue despertando polémica por sus insólitas frases. En esta ocasión, aseguró que los indígenas son seres humanos iguales a nosotros. Durante la presentación de un proyecto de ley en Brasil que podría abrir las tierras indígenas a actividades mineras, agropecuarias y de generación eléctrica, el presidente Jair Bolsonaro soltó la siguiente frase. Espero que este sueño en manos de Bento y los votos de los parlamentarios se hagan realidad. El indígena es un ser humano como nosotros. Tiene un corazón, un sentimiento, tiene un alma, tiene un deseo, tiene necesidades y es tan brasileño como nosotros. Cientos de líderes indígenas se han ido encima de Bolsonaro, no solo porque consideran la iniciativa como un proyecto de genocidio, etnocidio y ecocidio, sino porque días atrás el mandatario se había referido a ellos así. El indio cambió, evolucionó, el indio es cada vez más un ser humano igual a nosotros. Entonces vamos a hacer que cada indígena se integre cada vez más y sea realmente dueño de su tierra indígena. Bolsonaro también hizo un polémico comentario para referirse a la campaña lanzada recientemente por el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, que busca evitar los embarazos entre adolescentes promoviendo la abstinencia sexual. Una persona con VIH, además de ser un problema para ella misma, es un gasto para todos aquí en Brasil. Y es que los 13 meses de la presidencia de Bolsonaro se han caracterizado por pronunciamientos polémicos, como este emitido en diciembre de 2019 cuando un periodista le preguntó por la investigación que involucraba a uno de sus hijos por lavado de dinero.
Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Usted tiene una increíble cara de homosexual y no por eso le voy a acusar de ello. Pero quizás la frase más polémica fue esta que dijo el 5 de septiembre de 2019 para referirse a la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos Michelle Bachelet, quien fue víctima de la dictadura de Augusto Pinochet. Ella critica diciendo que Brasil está perdiendo espacio democrático. Señora Michelle Bachelet, si no fuera por la gente de Pinochet que derrotó a la izquierda en 1973, incluyendo su padre, hoy Chile sería una Cuba. Hasta enero de 2020, la aprobación de los brasileños a la gestión de Bolsonaro se mantenía en 47,8%. Nueva sorpresa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ahora dejó fríos a los ciudadanos con un anuncio que ha generado controversia en el país, pues propone eliminar los festivos. Señaló que propondrá una iniciativa para que los días festivos sean celebrados en la fecha exacta, lo que eliminaría en gran cantidad los fines de semana largos. Esta nueva reforma comenzaría desde el inicio del nuevo calendario escolar. Lo que se propone el mandatario es rescatar la memoria histórica del país. Los estudiantes, dice él, no conocen el trasfondo de sus descansos, por lo que para Obrador es una estrategia para promulgar los valores y la ética en la comunidad estudiantil. Pero la iniciativa no ha sido bien recibida y desde ya se dice que el sector turístico sería el más afectado. Estamos de regreso y como lo anunciábamos antes de la pausa, hablamos a esta hora de la excongresista Aida Merlano, que prendió el ventilador desde Caracas, en donde compareció ante la justicia venezolana. Aseguró que las familias Char y Gerlain la ayudaron a escapar. También denunció que la querían asesinar y le pidió ayuda a Nicolás Maduro. Vestida de rojo y negro y sin esposas. Así llegó Aida Merlano a la sede del Palacio de Justicia en Caracas. Antes de entrar a la audiencia, un reportero le hizo una pregunta, pero la excongresista guardó silencio. Señora Merlano, ¿cómo se siente? Varios periodistas a quienes el régimen de Maduro había trasladado en bus a la sede del Poder Judicial entraron a la audiencia y aunque se les prohibió grabar, sí pudieron registrar desde adentro lo que declaraba Merlano. Uno de los medios que comenzó a reportar lo que sucedía era la Agencia Venezolana de Noticias. Merlano se refirió al exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Dijo que se amañó su escogencia como jefe del ente investigador. Luego que se comienza a descubrir el entramado de corrupción con el tema de Odebrecht, entendió el presidente de la República que él era necesario colocarlo como fiscal general de la Nación, y en esa elección de fiscales es cuando se comienza a entregar unos cupos indicativos a los congresistas que votaron a favor de la candidatura de Néstor Humberto Martínez para que se eligiera fiscal general de la Nación, del que yo no apoyé, pero que sí sé lo que se entregó a cada congresista para que apoyaran la candidatura y elegirlo fiscal general de la Nación. También denunció que la multinacional brasileña Odebrecht entregó fuertes sumas de dinero a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos y que la compra de votos ha estado presente en las últimas contiendas electorales. Según ella, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque fueron elegidos bajo ese método. La empresa Odebrecht sí entregó una alta suma de dinero para la financiación de la campaña presidencial de Santos. Los últimos presidentes desde Uribe hasta acá, doy fe que se eligieron también comprando votos y que se invirtieron más de 25.000 millones de pesos por cada casa política. Contó quiénes participaron en su plan para fugarse de las autoridades el pasado 1 de octubre, después de asistir a una cita odontológica en el norte de Bogotá. De pasarle algo a algún miembro de mi familia, sepan que los únicos responsables de lo que me ocurra son el presidente Álvaro Uribe Vélez, la familia Char, me refiero a Fuad Char Abdala, a Alex Char, a Arturo Char y a la familia Gerlain en cabeza de su hijo Julio Eduardo Gerlain y Margarita Gerlain, hija de Julio Gerlain, quienes organizaron la fuga con la familia Char. Denunció que después su fuga se convirtió en un secuestro y que la querían asesinar. Porque el señor Duque supo todo el tiempo dónde yo estaba, dónde me encontraba, pero no me podían asesinar en el lugar donde yo estaba guardada.
donde me tenían secuestrada porque yo no estaba fugada. A mí me secuestraron luego de que yo me lanzara de la cuerda y me montara en esa moto. El día 15 que yo me les escapo en una finca que estaba en las afueras de Valledupar, en una finca donde decidieron matarme, y los mismos raptores, los que me tenían, me confesaron uno de ellos cuáles eran las intenciones, y era asesinarme y enterrarme en una fosa común para que yo no fuera encontrada nunca. Y aseguró que por esa razón huyó a territorio venezolano. Ahora pide que Nicolás Maduro la ayude. Primero que todo quiero pedirle excusa a la República Bolivariana de Venezuela por mi ingreso al país de una manera ilegal. Pero quiero manifestarles a todos que mi desesperación me llevó a tomar la decisión de buscar refugio en este país. Y yo le pido al presidente de este país que por favor, si este caso se tiene que llevar a tribunales o a instancias internacionales, que por favor me ayude, porque yo soy víctima del Estado de la República de Colombia en cabeza de Iván Duque. Poco antes de fugarse, Merlano había manifestado su intención de colaborar con las autoridades en las investigaciones por corrupción electoral. Y sí, todo eso fue lo que dijo Aída Merlano desde Venezuela. A 3 muertos y 179 heridos asciende la cifra de personas lesionadas tras el accidente de avión que se registró ayer en Turquía. Fui uno de los primeros pasajeros en salir. Salí con mis propios esfuerzos. Con estas palabras relata su experiencia Alper Kulu, uno de los primeros sobrevivientes que logró salir del avión turco Boeing 737, la aeronave que se partió durante el aterrizaje en el aeropuerto de Estambul. Tuvimos un vuelo muy accidentado y el aterrizaje fue duro. Nuestra velocidad de aterrizaje fue más alta de lo normal. El anuncio se hizo como si todo fuera normal. Pueden usar sus móviles, bienvenidos a Estambul. Después del anuncio, el avión se tambaleó hacia la izquierda y hacia la derecha un par de veces. Con 183 personas, entre pasajeros y tripulantes a bordo, el avión se partió en 3 piezas tras una caída de cerca de 30 metros de altura. Luego del abrupto aterrizaje, la aeronave rebotó y patinó por unos 50 a 60 metros sobre el campo que rodeaba la pista. Ante el accidente, el cuerpo de bomberos acudió al lugar. La brigada de bomberos fue la primera en llegar a la escena. Hicieron anuncios a través de megáfonos diciendo que había peligro de una explosión en el avión y nos pidió que saliéramos lo antes posible. Subí esa colina con un brazo roto y llegué al sitio de camiones de bomberos y ambulancias. Sin embargo, ya se adelantan investigaciones para identificar las causas del accidente. Las grabadoras que llamamos caja negra han sido recuperadas y aseguradas. Las autoridades han comenzado a descifrarlas. Todos estamos esperando que se complete el informe de las grabaciones para identificar las causas. En los hospitales de Estambul aún residen pasajeros afectados por la caída. 7 de ellos están bajo tratamiento y 2 tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente. Y también en Turquía, el Ministerio del Interior para la Gestión de Desastres y Emergencias anunció que ascendió a 41 la cifra de muertos y a 84 la de heridos por las 2 avalanchas que tuvieron lugar el pasado 4 y 5 de febrero en la provincia de Van. Luego de que se presentara una segunda avalancha que sepultó bajo toneladas de nieve a un grupo de rescatistas cuando adelantaban labores de búsqueda en la provincia de Van, en inmediaciones de Basesaray en Turquía, para encontrar sobrevivientes del primer alud, el Ministerio del Interior para la Gestión de Desastres y Emergencias, AFAD, por medio de un comunicado, anunció el aumento de la cifra de muertos y heridos. Según la información recibida del Ministerio de Salud, 41 personas perdieron la vida en 2 avalanchas que cayeron el 4 y 5 de febrero en el paso Cabaret de la carretera Van-Basesaray. Algunos familiares de los rescatistas muertos en la avalancha lloraron en la ceremonia militar este jueves mientras eran llevados sus seres queridos en los servicios funerarios. El grupo de rescatistas estaba conformado por al menos 300 personas que buscaban lograr el hallazgo de 2 posibles sobrevivientes de la primera avalancha que había cobrado 5 vidas. Al menos una docena de personas permanecen atrapadas en vehículos luego de esta segunda avalancha. La Autoridad de Desastres y Emergencias continúa realizando labores de búsqueda en el lugar. Mucha atención que hace pocos minutos en un comunicado la Casa Blanca confirmó que en enero de este año fue dado de baja el líder de Al Qaeda, Qasem al-Rimi.
El hecho se dio durante un operativo antiterrorista en la península arábiga y la orden fue dada por el mandatario estadounidense Donald Trump. En el comunicado se afirma que con la muerte del jefe terrorista se reducen las amenazas que estos grupos representan para la seguridad nacional de Estados Unidos y los intereses de los aliados de la nación. Después de su exitosa presentación en el Super Bowl, la cantante colombiana Shakira lanzó en sus redes sociales el Champeta Challenge. Carlitos, a ver si usted se le mide. Mire, es así como miles de sus seguidores han tratado de imitar su rutina de baile. Shakira usó su cuenta de Instagram para publicar el paso a paso con la ayuda de su profesora de baile, con Liz Dani Campo, que ahora es muy famosa, y desde diferentes partes del mundo, los usuarios han empezado a utilizar el hashtag para publicar sus propias versiones de la coreografía. Shakira, ya lo ven ustedes, poniendo al mundo a bailar champeta, yo sí me le mido. Si me toca a mí hacer eso, me rompo en 5 partes, te lo digo. Es un baile muy sensual, debería intentarlo. Momento de conocer otros hechos que son noticia en el mundo, aquí en Red Más Internacional. En un comunicado oficial, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que efectuaron una nueva prueba de lanzamiento del misil balístico intercontinental sin carga Minuteman III. El proyectil salió de la ciudad de California y recorrió más de 6.000 kilómetros hasta llegar a las Islas Marshall en Oceanía. La operación, que fue calificada de exitosa, también implica un riesgo para la seguridad nacional. Las defensas aéreas de Siria interceptaron misiles israelíes sobre la capital, Damasco, a primera hora del jueves. Los disparos estaban dirigidos a objetivos militares en el sur del país. A pesar de que se logró derribar varios de los proyectiles, se registraron daños materiales y 8 combatientes resultaron heridos. No hay mejor forma de celebrar los 15 años de la plataforma de GPS más famosa, Google Maps, que lanzó una nueva imagen en conjunto con otras 5 actualizaciones. Con estos cambios han logrado captar la atención de más público, pues fueron los mismos usuarios quienes ayudaron en la aplicación de esta nueva versión, que brinda así una experiencia confiada y diferente. Después de pasar 328 días en la Estación Espacial Internacional, vuelve el astronauta de la NASA, Christina Koch, a su hogar. La cápsula en la que viajaba tocó tierra hace unas horas al sureste de Kazajistán. Tras llegar de su misión espacial, ganó el récord Guinness por ser la mujer que ha pasado más tiempo en órbita, logrando su objetivo de transformarse en un ejemplo para las futuras mujeres espaciales. Las dos artistas latinas Shakira y Jennifer López siguen dando de qué hablar, pues después de su participación en el medio tiempo del Super Bowl, se han convertido en las intérpretes con más reproducciones en el mundo, todo en la plataforma virtual YouTube, sobrepasando incluso a Beyoncé y Lady Gaga. Es momento de repasar las noticias del entretenimiento que nos deja la jornada de hoy. Iniciamos hablando de los premios Oscar y nos concentramos en la mejor película internacional. Esta categoría que además sentimos muy familiar porque en 2016 estuvimos nominados con El abrazo de la serpiente. Aquí hacemos este repaso en la mejor película internacional. ¿Qué? La producción surcoreana Parásitos ha conseguido 6 nominaciones en la presente edición de los Oscar. La película narra la historia de 2 familias de realidades distintas que terminan conviviendo bajo el mismo techo. Las consecuencias de esta situación son impredecibles, por lo que el espectador tendrá que descubrir el mensaje oculto de la trama. La película española Dolor y Gloria, dirigida por Pedro Almodóvar, tiene como principal actor de reparto a Antonio Banderas, quien comparte trabajo con artistas como Penélope Cruz, Asier Exeandia, Julieta Serrano y Leonardo Sbaraglia. En Dolor y Gloria, Banderas interpreta a un director de cine melancólico que escapa de su soledad mediante la escritura y no escatima en evocar recuerdos de sus años más predilectos. Honeyland revela la vida de la última recolectora de abejas en Europa. Es la primera película en ser nominada como Mejor Documental y Mejor Largometraje Internacional en los premios de la Academia. La cinta polaca Corpus Christi narra la historia de Daniel, quien desea ser sacerdote. Sin embargo, sus antecedentes penales no se lo permite. Su llegada a un pueblo lejano es el punto de partida para cumplir sus metas con sus ideales. La película francesa Los Miserables tiene como protagonista Stéphane.
perteneciente a la Brigada de Lucha contra la Delincuencia de Montfermeil, un suburbio al este de París. Allí conoce a sus nuevos compañeros, Chris y Wada, dos agentes experimentados en las enormes tensiones que existen entre los distintos grupos organizados por el control del barrio. Si Bob Marley no hubiese muerto a causa de un cáncer a sus 36 años en 1981, hoy seguramente seguiría deleitándonos con su música. Cumpliendo hoy 75 años, hacemos un repaso por su legado y sus hitos. Recordamos a Bob Marley. El ícono de la música reggae nació el 6 de febrero de 1945, por lo que hoy cumpliría 75 años, considerado la primera superestrella del tercer mundo. Se acaba de lanzar un clip animado para marcar su conmemoración. Se trata de un trabajo animado para el clásico reggae Redemption Song, creado por los artistas franceses Octave Marceau y Theo de Wells. Don't Worry, Be Happy, No Woman, Don't Cry, Redemption Song y Could You Be Loved se suman a sus canciones que suenan con la misma fuerza en la actualidad. Murió en Miami en la mañana del 11 de mayo de 1981 a la edad de 36 años. La expansión del cáncer con metástasis en sus pulmones y cerebro sería la causa de su temprana partida. Bob Marley, antes de morir, dijo una de sus frases más recordadas: "El dinero no puede comprar la vida". Hasta aquí la información del entretenimiento. En 15 Minutos TV, de lunes a viernes a las 6 de la tarde en punto, tenemos una hora de contenido para que hablemos de los famosos, de las celebridades y de los artistas. Ahí también es nuestra cita.